Es para mí un gran honor y una gran satisfacción el haber presidido estos premios en su 14ª edición ya, con premiados muy importantes por su trabajo y por su trayectoria. Tal vez el término, el concepto que más y mejor sintetiza la dignidad de las personas sea el de ciudadano. Hay que recoger su significado desde Atenas, donde se crea, en Roma, el ciudadano romano, el Renacimiento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tal vez el documento de la historia para mí más interesante. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y partiendo de esta trayectoria, consideramos que estos premios, que son los únicos que llevan este nombre de ciudadanos, había que recuperar y reivindicar la dignidad de las personas y el tratamiento de ciudadano. En unos momentos como los actuales de grave crisis económica, con múltiples efectos en todos los campos, no nos podemos olvidar de la dignidad de las personas, de recuperar su tratamiento como ciudadanos, con la garantía del desarrollo de sus derechos fundamentales. Y es por eso que en esta ocasión el jurado, es un jurado múltiple, un jurado que representa a sensibilidades muy diferentes, pero con personalidades importantes en el campo de la sociedad, en el campo de las instituciones también. Este año hemos querido premiar a personas, a instituciones que con su trabajo han hecho posible y hacen posible una vida mejor para las personas, en este caso de estos premios de este año de gran contenido social, de grandes necesidades, personas que están en una situación de grandes y urgentes necesidades. Todas estas instituciones, todas las personas se han hecho acreditadas a este premio prestigioso de ciudadanos, y ellos también son ya ciudadanos de honor. Termino estas palabras simplemente para señalar y agradecer el gran trabajo del organizador de estos premios desde hace 14 años, que es Víctor Jara, y siempre, yo creo que lo he hecho y también ahora, decir que necesita un apoyo. Esta asociación necesita un apoyo de la que ha carecido prácticamente siempre, excepto pequeñas excepciones, porque es una asociación ciudadana al servicio de los ciudadanos. Y decir que con estos premios y con los premiados, pues se manifiesta también en estos momentos de crisis que otra sociedad es posible. Ustedes son los ejemplos, el testimonio de que otra sociedad es posible. La Fundación Atenea se la reconoce su compromiso y trabajo especialmente con jóvenes, apoyándoles en su formación e inserción laboral, y especialmente en una segunda oportunidad, que es importante, es tener en la vida una segunda oportunidad, también una tercera, pero por lo menos que tengamos una segunda oportunidad. El premio lo va a recibir Domingo Comas, que es el presidente. En segundo lugar, va a recibir el premio la Fundación Pertarrés, nos viene de Barcelona. Como verán, los premios son no solo nacionales, sino también internacionales, porque aquí tenemos un expresidente del Parlamento Europeo, el tercer tenor que también recibirá un premio. El caso de la Fundación Pertarrés es en reconocimiento a su trayectoria dedicada a la promoción de la educación en tiempo libre, la mejora de la intervención social y el fortalecimiento del tejido asociativo. Importante, ya que estamos aquí también con y asociaciones. Es importantísimo, y por eso hemos querido que el CES, que está vinculado a lo que es hoy en día gran parte del futuro, que es la sociedad de la información, ellos trabajan mucho en lo que es la sociedad de la información. Y por eso está aquí la directora de comunicación, Isabel González, que va a recibir el premio. Con lo cual, a mí, ahora lo único que me queda es dar palabra a cada uno de ellos. La
Fundación Luis Atenea, por favor. Buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias. Muchas gracias a la organización por el premio. Voy a ser breve, son solo 150 folios los que les voy a leer esta tarde aquí, pero en realidad los puedo resumir porque las personas que me han antecedido en el uso de la palabra han dicho muchas de las cosas que tenía apuntadas para decir yo mismo. Somos también una entidad del tercer sector dedicada a los temas de exclusión social en general, que trabaja con presos, expresos, con zonas de especial exclusión, con inmigrantes, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Y entonces, en este sentido, hago mías todas las reivindicaciones, todas las palabras de los que me han antecedido en el uso de la palabra. En una gran medida porque los problemas que tenemos al tercer sector, más en este momento de crisis, la falta de apoyos para desarrollar nuestras actividades que han sido crecientes en los últimos años y todo un conjunto de problemas y de dificultades que hacen más difícil nuestra labor y que la única manera de resolverla, de solventarla, es con la solidaridad de todos. El premio no lo recojo yo, pero es para la asociación y es en particular, y en eso repito algo que ya se ha dicho, de todos los usuarios de la misma. Atendemos a personas en muchas situaciones difíciles, atendemos a personas con violencia de género, atendemos a personas con problemas graves de exclusión social, atendemos a situaciones extremas en algunos de los barrios más extremos de este país, de situaciones difíciles y complicadas de este país, barrios que muchas veces no queremos ver, aunque estén cerca, preferimos ir a veces a ver la miseria a Calcuta, cuando sería mucho más barato verla muy cerca de nosotros mismos, ver las mismas imágenes, las mismas situaciones que se pueden ver en Calcuta. En todo caso, agradezco que el premio se nos haya dado por nuestra labor en el tema educativo, a pesar de que nos dedicamos también a otros muchos, porque no cabe la menor duda de que, y más en este momento, es en los jóvenes y en la población joven donde nos tenemos que fijar nuestra mirada, porque se están produciendo situaciones de exclusión social, situaciones de marginación en ese colectivo de personas que, bueno, pues cuando pensábamos que nuestra sociedad estaba avanzando, pronto nos daremos cuenta que, como consecuencia de los problemas que se están generando en una determinada generación, en un determinado espacio de personas jóvenes, pues seguramente dentro de unos años nos encontraremos en una sociedad más desigual y peor estructurada de la que la tenemos ahora. Nosotros hemos avisado. En todo caso, y para acabar, quiero citar unas palabras de Eduardo Galeano, que dice: hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos huevos, no alumbran ni queman, pero otros arden arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Encendámonos, creo que es el momento. Todos los premiados tenemos un adecuado perfil para que nos encendamos todos a la vez, y en el trabajo y frente a la pobreza y frente a la exclusión social, en particular la de las personas jóvenes. Muchas gracias.